Con Agustín Valladares, que es el presidente del Consejo Deliberante de Lanús, es congresal nacional del PJ y, bueno, en Lanús es el vicepresidente del PJ de ese distrito. Agustín, ¿qué tal? Mariano Pérez de Ulates, mi nombre. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Mariano? Buenos días para vos, para tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, ¿te puedo tutear también? ¿No hay problema? Por favor, sí, sí. Bueno, bueno, estoy empezando a hacer una serie de rondas de charlas con gente de la provincia y del conurbano particularmente. Bueno, la inauguro con vos y ya que debido sobre todo a tu cargo dentro del peronismo, me gustaría empezar hablando del PJ, porque viste que ahora se vienen definiciones importantes con el tema de la confección de alianzas, de la confección de listas que cierran ahora en julio. Em, a ver, viste que hay una tensión entre Axel y Máximo Kirchner y demás. ¿Tu opinión o tu visión, o la del PJ de Lanús, es que eso debería terminar en una unidad, en listas conjuntas, que lo más sano por ahí es tener listas separadas? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, bien vos dijiste, hablaste de tensiones, ¿no? Y me parece que son tensiones lógicas porque no podemos desconocer que el peronismo ha tenido una derrota muy, pero muy importante en el 2023. No solo una derrota electoral, sino una derrota política, porque las consignas, las propuestas y las cuestiones que se plantearon en el seno de esa campaña electoral prácticamente no sedujeron al conjunto o a la gran mayoría del pueblo argentino. Entonces eso habla de una derrota política y de una necesidad de resembrar de ideas de futuro al peronismo. Me parece que son lógicas estas tensiones, producto de eso. También por el otro lado tenemos una realidad que nos lleva puesto, ¿no? La situación económica que hoy está viviendo la Argentina y que golpea profundamente al conurbano bonaerense, también hace tender a que el peronismo se abroquele. Yo realmente creo que la unidad, por supuesto, que le da potencia y le da mayor competitividad al peronismo, pero la unidad sin la discusión de las ideas, la unidad sin la autocrítica, no para flagelarse, sino justamente para construir una batería de ideas que lo van a enamorar al conjunto del pueblo argentino y en nuestro caso los habitantes del conurbano, no vamos a ningún lado. Sí quiero marcar dos cosas, ¿no? Primero, como militante peronista me parece poco grato que las discusiones de la política se den a través de los medios de comunicación, ¿no? Ujú. Como viene sucediendo en el Sí, peronismo. sí, claro. Esto seguramente tiene que ver también con la falta de la gimnasia, de los canales orgánicos para poder dirimir esas diferencias, y me parece que en esta reconstrucción, insisto, producto del golpazo enorme que ha habido en 2023 y que pareciera que el peronismo del 23 a esta parte no le ha encontrado el agujero al mate, hace que las discusiones salgan y se filtren por cualquier lugar. Pero sí creo que la unidad por sí sola realmente no alcanza, ¿no? Tenemos que construir un peronismo que pueda poner en su agenda los problemas reales de la gente de a pie, que son realmente muchos. Sí, Entonces, en ese volver a sentido, enamorar además, ¿no? es volver a enamorar, es poder construir soluciones e ideas sobre problemas reales. La verdad, cuando uno viaja en colectivo, en tren, cuando va a comprar a la panadería, nadie habla de que si Máximo tiene discusiones con Axel o las discusiones del seno del peronismo. Lo que habla es la situación económica de todos los sectores medios, los sectores, si se quiere, los históricamente más pudientes del conurbano bonaerense, que muchos de ellos creyeron, muchos, en el discurso de Milei de que había que ajustarse, se ajustaron, salieron de la prepaga, o bajaron la categoría, sacaron a sus chicos del colegio privado, y ahora, ¿no? Y no hay ahora, porque ese ahora tiene que ver con una reactivación económica que no tiene que Sí. ver con Ahora, este modelo, y ahí tiene que estar el peronismo, ¿no? Ni exacto. hablar de los... Yo Ahora quiero... vamos a hablar de la situación Sí. social, pero yo quería a ver si vos ves lo mismo que yo lo veo de afuera, después de esa piña que se come el peronismo en el 23, que muchos no la vieron venir, de hecho, em, ¿sabés lo que me parece a mí que ha faltado? Que se junten y hagan una real autocrítica. O sea, no veo que se haya escuchado, bueno, ¿por qué no pudimos conseguir el apoyo de la gente? ¿Qué hicimos mal en los gobiernos? ¿Qué hicimos mal desde las formas? ¿Qué hay que cambiar? Incluso en su momento, Cristina Kirchner tiró la idea de que tenía con el famoso bastón de mariscal, que alguien se pusiera a liderar un recambio, y nadie lo tomó y nadie lo hizo, ¿entendés? Me parece que faltó eso. No sé si vos lo ves igual. Sí, sí, en gran medida lo veo como vos lo expresás.
Yo creo que hay que centrar los esfuerzos del peronismo en diagnóstico e ideas, no en la unidad del diagnóstico, en la unidad de la concepción sobre lo que está pasando y en ideas que puedan arrimar soluciones a los problemas de los argentinos. Decía esto, ¿no? Cuando un vecino de la provincia, el conurbano bonaerense, prende la tele, mira las redes y escucha a algún dirigente de la política y del peronismo que realmente, ¿no?, en esta situación de crisis en la que está la política, de crisis de representatividad, y lo hemos visto en los niveles de participación electoral en las diferentes elecciones estos años, lo que espera es justamente, que hable de lo que me pasa a mí y que me diga cómo solucionarlo, que me tire 2, 3 ideas para ver cómo salimos de esta situación, porque hablando de los problemas de la política, ensimismándonos, no va a resolver absolutamente nada. Entonces creo, y si se quiere, las nuevas generaciones del peronismo, que nosotros entendemos, digamos, que hay que poder resembrar de futuro el peronismo. El peronismo tiene mucho pasado, tiene un sobrio presente y hoy pareciera que tiene poco futuro. Cuando históricamente el activo, el diferencial del peronismo era que siempre miraba para adelante, que proyectaba, estaba muchos años más adelantado que el resto de las fuerzas políticas. Bueno, ahí Milei, que está haciendo un desastre en términos económicos, en términos institucionales, hay que reconocerle también que ha tocado una fibra, él creció en nuestros déficits, creció en nuestras heridas, creció en nuestras llagas, y producto de eso tiene o ha tenido que un poco de confianza en diferentes sectores de nuestro pueblo, que la realidad la va achicando, ¿no? Porque estaba analizando, por ejemplo, el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Sí. que habla que prácticamente la mitad de los argentinos no llega a fin de mes. Y de esos, los más perjudicados son los trabajadores informales y los jubilados. Bueno, Y sobre los eso quería... trabajadores informales, tenemos el 50% de los laburantes argentinos que todos los días se levantan tempranito y salen a laburar y no faltan y se rompen el lomo, no tienen derechos. ¿No? No, no, Entonces nosotros en 2023 hablábamos de no pierdas tu derecho. ¿Qué derechos? claro, sí, Si la ya... mitad de los argentinos no lo tienen, ¿no? Claro, Entonces sí, 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 tenés razón. el peronismo Ahora, históricamente incorporaba, ¿no? Bueno, en tal caso habría que pensar y diagnosticar quiénes son los descamisados del siglo XXI, quiénes están afuera, y en función de eso construir una política. te entiendo perfectamente y no es un discurso lo que decís vos, que lamentablemente lo escuche mucho. Mirá que yo hago entrevistas con los peronistas de todo color, ¿eh? No se estaba Sí. hablando de eso y vos tenés razón. Ahora, ayer el jefe de gabinete puso en el Congreso su informe y entre otras cosas, el discurso que baja el gobierno es, en este tiempo, después del ajuste que tuvimos que hacer, además de bajar la inflación, está bajando la pobreza, aumentando los salarios reales, que yo no lo veo eso. No sé, vos que vivís en el conurbano, ¿percibís que en el conurbano pase esto? Yo creo que no es tan así. Quizás en algunos sectores sí, pero no es No, generalizado, a eso me refiero. en absoluto, y de hecho también otros datos que arrojó el INDEC de diferentes reactivaciones que el gobierno vendía como éxitos tienen que ver con las compras en el exterior, con los viajes en el exterior, pero también ahí tenemos datos, por ejemplo, que los sectores en blanco, a los trabajadores en blanco, ¿no? Llamamos en blanco en el conurbano bonaerense, el tipo ese que tenías en tu barrio, que quizás era colectivero, que tenía un trabajo que decías, bueno, un trabajo con derechos, que labura 7, 8, 9 horas, que tiene sus vacaciones, que tiene un ingreso que le permite ahorrar unos manguitos. Bueno, eso no existe más. Ese tipo hoy termina de manejar el bondi 8 horas y se sube a su auto y hace 4 horas más de Uber en las economías de las aplicaciones, Claro. ¿no? Llevando a una autoexplotación del ser humano, y ahí entramos en otra discusión más profunda, pero esto está sucediendo. Y ni hablar de las barriadas populares, de los barrios más postergados de la provincia de Buenos Aires, donde producto de la caída de la asistencia y producto de la caída de la changa, ¿no? Se estipula que por cada trabajo en blanco que cae, ¿no? En el conurbano estamos llegando al 10% de la desocupación, estamos cerca de llegar a los 2 dígitos después de muchos años. Cada trabajo formal que se cae en 3 changas. La trabajadora doméstica, el tipo que quizás hace una changa, que le pintaba la casa a alguien, que le cortaba el pasto, bueno, todo eso se fue cortando. Entonces, afecta económicamente. Y en los barrios populares, los barrios más pobres, los únicos que tienen plata son los narcos. Y esto hay que decirlo. Y yo no veo a las fuerzas federales de Patricia Bullrich caminando los barrios.
En otras gestiones, en las gestiones peronistas los veía. Eso no quiere decir que era la panacea, todo lo contrario, la seguridad es una gran deuda pendiente del peronismo, que la tiene que discutir y que tiene que ser una agenda central del peronismo, porque la inseguridad la sufren todos los sectores, pero el que más la sufre es el laburante, el que se va en bici a laburar, la mamá que lleva a su nene caminando al colegio. Ahí está realmente la mayor exposición a este problema. Pero digo, volviendo al tema, hoy los narcos son los que tienen plata, los narcos se asocian con los prestamistas usureros, los vecinos más pobres del conurbano, para morfar, porque no tienen trabajo en blanco, no tienen tarjeta de crédito, tienen que caer en eso y entran en un círculo malicioso que va a ser muy difícil salir. Entonces la situación económica es realmente acuciante. Después sí tenemos que discutir otras cosas, el orden de la macroeconomía, el déficit, y bueno, tienen que ser banderas del peronismo. Bajar la inflación, tienen que ser banderas del peronismo, indudablemente. El tema es que este modelo, que habla que se para sobre dos variables, no sobre el dólar y sobre la inflación, el dólar producto, todos lo sabemos, ¿no?, del nivel de endeudamiento enorme que tiene la Argentina, que nadie explica cómo se va a pagar, esa es otra discusión, que nadie explica cómo se va a pagar, y después la inflación, el gobierno liberal libertario interviene en el precio más importante de una economía, que es el salario, ¿no? Hace poco hubo un ejemplo, los trabajadores de comercio acordaron un aumento salarial y el gobierno dijo no voy a homologar por arriba del 1%. Bueno, pero ¿No? hay complicidad gremial también ahí, ¿eh? Porque todos los Debe haber gremios... de todo, pero yo me refiero a la mirada económica del gobierno. No te retiene y no te deja homologar más del 1% mensual la paritaria, mientras los números del INDEC arrojan 3-4% de inflación, ¿no?, dependiendo del mes. Entonces ahí es un dato concreto que el salario va a la baja. El salario va a la baja. Entonces, este modelo, que se vende como un orden estable de la macro y de la baja de la inflación, no tiene sostenibilidad y tiene una profunda desigualdad, que es el costo social que hoy está viviendo la Argentina. Ahora, te vuelvo porque yo hablo con intendentes, con gente del conurbano, y una de las cosas que me dicen, por ahí ahora no tanto, pero sobre todo el primer año de Milei, es que le disputaba el favor popular al peronismo, pero de una manera tremenda, ¿eh? Con, no sé si por los aumentos de las asignaciones que le dan a la gente más humilde, hubo un romance real entre la gente más necesitada y el personaje que llegó a la Casa Rosada. Que vuelvo a Sí, que eso es un déficit que ha tenido el PJ, ¿no? Por supuesto, desde ya. sin dudas, si te pongo el caso de Lanús, por ejemplo, en 2023, en términos proporcionales según la cantidad de habitantes, Milei tuvo más votos en Monte Chingolo, que es Claro, una localidad más popular de Lanús, que en el centro de Lanús, de claro, claro. Lanúsita, Sí, ¿no? totalmente, claro. Ahora sí, ahora creo que Milei se está convirtiendo sí en una expresión más de derecha, cuando él irrumpe electoralmente, clavó una diagonal en todos los sectores sociales, y también podemos explicar eso, ¿no? Podemos Ujú. explicar eso porque, y sobre todo los jóvenes del conurbano, ¿no? Claro, Un sí, pibe sí. de 20 años, que en el 2015 tenía 10 años, vivió el modelo del macrismo, que era la contracara del kirchnerismo, ¿no?, en ese modelo de binario que se daba, y le fue mal, a él y a sus padres. Después el gobierno del 19 al 23, que no cumplió las expectativas que nosotros generamos en el pueblo, también le fue mal. Entonces, un pibe de 20 años, que de los 10 años tiene un poquitito de conciencia, que habla con los padres y dice, yo vi las dos caras de la misma moneda y me fue mal. Entonces viene un outsider, un tipo que viene, que toca la herida, que dice casta, inflación, Sí, sí, inseguridad, totalmente. y eso fue, y dolarizar, y el culto esto al individualismo, que realmente me parece muy perjuicioso para nuestra comunidad. Bueno, eso prosperó, pero ahora yo te puedo asegurar, y eso se va a reflejar en las elecciones, los sectores populares le soltaron la mano a Milei, le están Ujú. soltando la mano a Milei, pero la preocupación es si ese soltar la mano es elegir otra opción, como puede ser la que nosotros podemos llegar a ofrecer del peronismo, o no ir a votar. Y yo creo que estamos más cerca de Yo la de lo inasistencia. segundo, yo de la segunda, yo Por, coincido por con eso vos. la, Es lo por que, eso la perdóname, es lo que necesidad. se viene viendo en todas las elecciones que hay hasta ahora. Exactamente, por eso la necesidad de creer que con que se junten los dirigentes y saquen una fotito, eso no mueve el amperímetro. Eso ordena la política, la unidad para la política siempre es más cómoda, ¿no? Porque todos tienen un lugarcito. Pero me parece
a la unidad, que insisto, es importante porque le da potencia, tenemos que incorporar horizonte de futuro al peronismo. Y eso necesariamente tiene que hacer que gravitemos sobre las ideas, digamos, diagnóstico de problemas y propuestas, cómo vamos a resolver cada una de las cosas y organizando, que eso es una característica natural del peronismo. Y me parece que eso no está sucediendo, ¿no? Nos falta, estamos a muy pocos días de una elección, de un cierre de listas y una elección provincial, y luego tenemos la nacional, y en todos estos 2 años el peronismo no ha podido esbozar ideas concretas, propuestas concretas para los sectores que realmente la están pasando mal, porque Ujú. pasándole la mano por el hombro y diciéndole, che, todo esto está mal, estoy con vos, es importante, pero no revierte la situación. Ujú. Agustín, un placer charlar contigo. Gracias por tu tiempo y te molestaremos en algún otro momento, sobre todo más cerca de las elecciones, para justamente ver si esto que vos decís que es necesario se concretó o no se concretó. Un saludo y gracias, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición. Agustín Valladares es hombre del conurbano, presidente del Consejo Deliberante de Lanús y